El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. La siguiente es una entrevista a Veraz sobre un tema urgente, porque el gobierno cumple 100 días la próxima semana. Medidas y ajustes para la economía. Y para ellas ya van a ver ustedes nada mejor que alguien que por primera vez está en este formato una hora completa. Alguna vez estuvo en el programa cuando lo hacíamos en Canal 1 como parte de un panel en 2 ocasiones. Economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Bienvenido. Solo una primera definición suya que luego desagregaremos sobre el tema que nos convoca. ¿En qué sentido, en qué rumbo van las medidas, pocas, y ajustes, menos, que ha tomado el gobierno respecto a la economía? Gracias, Carlos. Las medidas son, como tú dices, son pocas, quizás únicamente la parte económica en los aranceles, la reducción en aranceles de bienes de capital, materias primas industriales, para tratar el gobierno de dinamizar la economía. Entonces, uno dice, ¿a dónde el gobierno quiere pegarle primero? Es a la reactivación económica. Y está bien, porque uno puede llegar a que la economía se mueva y genere empleo a través del crecimiento y la actividad económica. Y hay que jugar bien, porque si es que tú quieres reactivar la economía, pero te enfocas mucho en bajar el gasto público, en achicar el déficit fiscal, son medidas que van en contravía, se oponen. Entonces el gobierno ha optado en el arranque por una medida de crecimiento económico, reactivar la economía a través de facilitar la actividad económica del grupo de empresas que pueden hacer actividades como maquinaria, materia prima industrial, materia prima para exportación, y ahí está una buena señal de arranque. Ese arranque es correcto, pero ¿es suficiente? Lo vamos a analizar. ¿Qué más necesita? Y sobre todo, ¿cuánta correspondencia tiene en el sector privado? Se ofreció que habría un shock de inversión, y los empresarios cautos todavía. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pharmacies, Telconet Latam, Marathon Sports, Grupo Riasem, Solca, 70 años. Alcaldía de San Borondón. Bienvenidos a esta entrevista veraz con Fausto Ortiz de la Cadena, economista graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con una maestría en Economía Empresarial del INCAE. Ha sido profesor de universidades y escuelas de posgrado dentro y fuera del país, miembro de varios directorios y comités administrativos. En la actualidad es profesor de Maestría de Administración de Empresas de la Universidad Católica y profesor invitado en Maestría de Economía de la Ecotec. Fue el primer ministro de Finanzas de Rafael Correa. El segundo. El segundo. El primero fue Patiño. El primero fue Patiño. ¿Cuánto tiempo fue que duró? Patiño duró de enero a julio 25. ¿Y usted? De julio 25 a julio 7, casi un año. ¿Recuerde por qué se fue? Es cierto, contigo tuvimos una entrevista importante en esa época. Sí. Por haberme negado a firmar un acta que adulteraron sobre el AGD. Bueno, es un tipo recto, ¿ya? Ante todo, y eso es bien difícil encontrar. Y que empezó diciendo, pero antes les recuerdo que, a propósito, estamos por La Posta en exclusiva para Facebook y YouTube, en televisión convencional, Canal 14, OnePlus de TV Cable, CNT, Claro TV, en radio a nivel nacional, Caravana 750 AM, en el ámbito regional, Di Blue 88.9 FM,
En el centro de la sierra, Cotopaxi, Tungurahua, extrema, 92.5 FM. Antes, ahora sí, ya. Les decía que empezó diciendo el economista Fausto Ortiz que se ha hecho bien en no bajar en exceso el gasto público y la medida que más se distingue es reducción o eliminación de aranceles aproximadamente en 180 millones de dólares para incentivar la reactivación económica. Y yo comentaba que la reacción del sector privado me parece insuficiente, me parece lenta, me parece cautelosa. Se midió sobre todo en lo de la vacunación. Ya nunca se atrevieron a decir este fondo que les pidió Guillermo Lasso crear, cuánta plata habían recibido. Cuando indagué, apenas 2 millones de dólares. Luego sí ofrecieron lo que mejor saben hacer, logística, soporte, sitios, facilidades, pequeños insumos. Pero la primera reacción fue, te vamos a dar 100,000 mascarillas, te vamos a dar 10,000, ¿cómo se llaman? Inyecciones, ¿esta vaina? ¿Cómo es lo que? Jeringuillas. Te vamos a dar 1 millón de algodón. Te vamos a dar no sé cuántos litros de alcohol. ¿Qué es esta vaina? O sea, el sector privado tiene un gobierno con la vocación de protegerlo y de ayudarlo, y esa es la reacción, ¿o usted cree que se justifica la cautela? A ver, también hay que escuchar las dos partes, ¿no? El gobierno a veces, cuando estás afuera, piensas una cuestión, cuando entras ya caes en el engranaje público y piensas distinto porque ya te metiste en esa ola. Yo tenía algo de información que el sector privado quiso entrar con mucha más fuerza, pero el gobierno decía, no entren tanto porque esa es tarea nuestra del gobierno, y más bien el gobierno trataba de no darle mucho campo, y finalmente el gobierno se da cuenta un poco más alto, las autoridades, que es esta vaina de estar tratando de evitar que el sector privado los ayude, y el gobierno abrió completamente las puertas para que el sector privado entre, y entonces pudieron trabajar perfectamente bien. ¿Usted entiende o justifica el gobierno? ¿Cuál de las dos? No. Te digo que eso ocurre a veces cuando el funcionario arranca en el gobierno, la dinámica del gobierno lo absorbe y puede tomar correctivos un poco atrasados. Le voy a recordar lo que usted dijo cuando el gobierno recién empezaba. Esto es abril 24 del 2021 en Teleamazonas. El exministro de Economía Fausto Ortiz señala que este gobierno tiene una ventaja con el actual, y esa es que Lasso sí tendrá cuentas claras de la real situación económica del país y no mesas servidas hechas de papel. Es mucho mejor ese escenario que el anterior, en donde discutíamos, ¿será que esta deuda del Banco Central es deuda? ¿Será que esta deuda del Seguro Social es deuda? ¿Será que estamos abajo del 40%? Hoy ya sabemos que estamos en 65% la deuda de Producto Interno Bruto, y que este año la deuda se incrementará a 5,000 millones de dólares si es que el gobierno no logra en este primer año tomar algún correctivo. Según Ortiz, cumplir, por ejemplo, con la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas daría la confianza para reactivar la inversión. Eso puede pasar un mensaje importante de la ciudadanía, a las empresas, a la gente que tiene plata en el exterior y que puede traerla. Le decía que sí, ha sido el gobierno rápido, como debía ir, o se ha concentrado en exceso en la vacunación, que era lo más importante, pues no lo único importante. O sea, yo creo que el gobierno entró con algo de temor de querer abarcar varias cosas y se enfocó solamente en el plan de vacunación. Hubiera sido riesgoso que hubiera querido hacer vacunación, al mismo tiempo subir aceleradamente combustible y al mismo tiempo cambiar y presentar proyectos de ley en la Asamblea, y escogió el de la vacunación en estos 100 primeros días, que es supuestamente la luna de miel. Entonces, la vacunación es un éxito, le podría dar al gobierno una luna de miel adicional de 30 días para ya presentar un programa económico. Cuando veíamos esa entrevista decíamos que era bastante claro que el déficit fiscal iba a ser 5,000 millones, y ese es el déficit fiscal finalmente que está el gobierno planteando en la proforma. ¿No hay un programa económico? ¿Dice usted para presentar un programa económico? No hay un programa económico que el gobierno nos haya compartido. Lo más parecido al programa económico que vamos a ver va a ser la carta de intención con el Fondo Monetario. ¿Y por lo que votamos qué fue? Eso es época de campaña. Una cosa es... ¿No es en serio esa cuestión? Llevamos algunos años y gran parte de las decepciones de la población es porque lo que se dice en campaña no se puede cumplir en la realidad. Y esa decepción termina siendo la falta de gobernabilidad que luego les impide cumplir lo que se dice en campaña. Así es, por eso es importante ver cómo logra, luego de la vacunación, dar la vuelta y empezar a cumplir. La salida de divisas era una oferta
de campaña. Vamos a eso. Recordemos lo de campaña. Miren, aquí hay una intervención de Guillermo Lasso en el debate, donde habla justo un tema urgente, impuestos. En primer lugar, no hay que subir impuestos. Todo lo contrario, hay que bajar determinados impuestos como el impuesto a la salida de divisas. El dólar va a ser la moneda de libre circulación en el Ecuador. Vamos a eliminar el impuesto del 2% a los pequeños negocios para estimular los ingresos de las familias ecuatorianas. Vamos también a eliminar el exceso de impuestos, eliminar el exceso de trámites, promover la inversión tanto local como extranjera para reactivar obra pública y también en el sector privado. Nada de eso se ha hecho en el tema de impuestos. Claro, decepción es la diferencia entre expectativa y realidad. Nos dijo que en 100 horas tenía la posibilidad de hacer todo. Digamos, 100 minutos, dijo. En 100 minutos. Sí. Entonces, eso quiere decir que cuando entras ya en funciones te das cuenta que la cosa es un poco más compleja. No, eso quiere decir que no tuvo la mayoría legislativa que necesitaba. Sí, por supuesto, para poder pasar las leyes. Pero esa mayoría le iba a aprobar esa lista que notarizó, en donde estaba, entre otras cosas, eliminar el ISD, por ejemplo. Y ahora sale el ministro de Producción, que antes era el ejecutivo director de la Asociación Bancaria, diciendo que tal vez sea 0.15% por año que lo van a bajar, primero. Segundo, eso fue notarizado, es una promesa electoral. Tercero, por eso se ganó. ¿Ok? Y cuarto, la Asamblea le va a aprobar aquello por lo que votó el pueblo. ¿Por qué no lo hacen? El déficit fiscal tan alto le impide bruscamente bajar el gasto. Usted ya sabía que esto se veía. Sí, lo sabía, pero a ver, si tú estás en una campaña y dices voy a tener que subir impuestos, no vas a ganar nunca. Entonces tienes que tratar de equilibrar. ¿Pero usted cree que le va, además, subir impuestos? Le va a tocar. ¿Ah? No ahora en el 2021, pero en la carta de intención con el Fondo Monetario, en la del 2019, decía hay que subir 3 puntos del IVA y hay que subirlos ahora en este trimestre. Pero el Fondo Monetario le va a dar 2.500 millones de dólares más. Usted preguntaba que hay que saber si es adicional a lo comprometido ya o no, porque se ha resignado a que el 3 puntos del IVA que el fondo planteaba que suban, no lo va a subir. Claro. Y usted me dice que el próximo año. No lo va a subir seguramente en esta reforma tributaria. Hay que ver en la carta de intención que firme Ecuador con el Fondo Monetario para el programa nuevo que se está negociando, si dicen vamos a patearlo para adelante 1 año o 2 años, que sería un error patearlo mucho más allá de 2 años, porque se caería bruscamente y estarías asegurando el retorno del péndulo. Y lo otro es, el gobierno tiene la posibilidad de decir, yo no voy por los 3 puntos del IVA porque creo que puedo recuperar plata controlando la evasión, la ilusión, ojalá. Pero eso de ahí queda también bien en el papel, en la realidad es distinto. No puedo creer lo que me está diciendo, porque es contraproducente económicamente subir impuestos de bajar recaudaciones. Sí, usted puede cobrar 15% de IVA, eso baja la actividad económica y lo que supuestamente cobra más genera menos porque se deprime la actividad económica. Sí. Afuera creemos que es muy sencillo recortar el gasto, que esos 5.000 millones de dólares de déficit fiscal es sencillo recortando el gasto, porque hay exceso de gasto ineficiente. Y existe gasto ineficiente y hay que trabajar en recortarlo. Y existe corrupción y hay que combatirla. Pero hemos tenido 9 años de déficit fiscal de 5.000 millones cada año, es decir, que hemos acumulado 45.000 millones de dólares de déficit fiscal. ¿Y dónde se acumula el déficit? Se acumula en la deuda. La deuda ha aumentado 45.000 millones en esos años. Ahora, eso está bien para decirle al Fondo Monetario Internacional, pues no al pueblo que votó por usted. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿pero esa realidad no hay otra forma de cambiarla que subiendo impuestos y generando deuda? La otra alternativa, y por eso arrancamos, es mejorar el crecimiento económico. Porque en la medida que la actividad económica crece, entonces con la misma cantidad de impuestos, la misma tasa impositiva, puedo tener más impuestos. Pero ojalá que no se incremente el gasto. Es decir, ahí tienes que jugarla en ese equilibrio de gobierno. ¿Qué señales da la Proforma 2021 en ese sentido? Hay algunos que ven en el rubro en el cual se habla de incremento de recaudaciones, la señal de que van en efecto a subir impuestos o a no eliminar lo que dijeron que iban a eliminar.
No hay ninguna señal de que los impuestos van a subir en la proforma, porque la proforma solo puede reflejar la recaudación con la normativa que hoy día existe. Es decir, mañana hay un incremento de 2.000 o 3.000 millones en impuestos a lo largo de 4 años, pero eso es con los impuestos actuales. Para que pueda incrementarse necesitas pasar por la Asamblea para poder cambiar algo. Alguien reclamaba, es que mira que están los mismos 1.000 millones de impuestos sobre divisas en los 5 años. ¿Quiere decir que el gobierno no lo va a quitar? Eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que con la ley actual, esos son los impuestos que van a recaudarse. Lo que venga después con la reforma tributaria sirve. ¿Y dónde uno ve la política? En la Carta de Institución con el Fondo Monetario o, ojalá mejor, en el programa económico que nos presenta el gobierno, que no nos lo ha presentado todavía. Ok. De eso vamos a seguir hablando. Y de este baño de realidad que nos está dando Fausto Ortiz, dejando muy en claro que una cosa es lo que se tiene que decir en campaña y otra cosa lo que se tiene que hacer el gobierno con respecto a la realidad que encuentra. Pero mi pregunta es, ¿ya conocían esa realidad? Pues? Y también la conocíamos nosotros. Entonces, ¿fuimos unos ilusos en creerlo? Con eso seguimos. Tus consumos en Pharmacies te recompensan con millas y dólares para que viajes o compres lo que quieras. Afíliate en nuestra página web o en cualquiera de nuestros locales. Acumula puntos en todas tus compras y disfruta de tus millas LATAM Pass para viajar y dólares para comprar. Pharmacies siempre te recompensa. Y ahora aplicado a casos concretos, ¿se ha recortado o no el presupuesto de las universidades? Será otra pregunta cuando volvamos. Más unidos, más seguros, con trabajo, optimismo. Hoy volvemos, todos juntos, Samorondo. Segunda parte de esta entrevista verás con el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, que emitimos gracias al apoyo de Marathon Sports, municipio de San Borondón, Telconet, el grupo Riasem, Solca en sus 70 años, Pharmacies, Kia y Bankers Club, desde cuyo piso 33 estamos al aire. Dijo el economista Fausto Ortiz que una cosa es lo que se dice antes de ganar y otra cosa la realidad que se encuentra en el gobierno. Y habló de que la Asamblea no le va a aprobar una reforma tributaria que incluya impuestos también. ¿Cómo nos damos la vuelta a ese requisito entonces? Claro, difícilmente si alguien presenta para el año 2022, porque hoy día en el 2021 nadie va a presentar un incremento de impuestos, porque estamos saliendo de la pandemia. Pero inclusive en el 2022, si presentaron un incremento de impuestos, la Asamblea difícilmente se lo va a aprobar. ¿Qué puede el gobierno hoy día lograr aprobación en la Asamblea? Es lo que el ministro de Finanzas, Simón Cueva, ha venido diciendo desde antes de ser nombrado. Impuesto al patrimonio, ha dicho usted que se puede aprobar. Impuesto al patrimonio, ¿verdad? Explíquele a la gente qué es impuesto al patrimonio. El recuerdo de impuesto al patrimonio está en el 2016. Cuando hubo el terremoto en Manaví y Esmeraldas, el gobierno nacional aumentó un impuesto patrimonial y recaudó algo así como 300 millones de dólares. Si por un momento pensamos que le va a caer un impuesto de 0.9, que creo que fue el impuesto en ese momento, sobre las personas que tienen un nivel patrimonial alto, no sé si era mayor a $500,000 o mayor a $1 millón, o las empresas que tenían unas ventas determinadas, y pensamos que repite el gobierno ahora y que la economía ha crecido un poco y la riqueza ha crecido un poco, entonces supongamos que logra recaudar el doble, para ser optimista. Serían 600 millones, pero el hueco fiscal son 5.000. No solo eso. Eso tiene un efecto de desestímulo al inversionista y al empresario. Dicen, ok, ¿quiere que inviertan? Y la primera respuesta es sacarme más plata de la que ya pago. Ya pago por mis trabajadores, pago al IES, pago al SRI, pago impuesto a la renta, cumplo con mis impuestos legalmente. Y ahora
300 millones más en vez de cortar 8.000 millones de dólares al año en corrupción. Correcto. Y entonces, y esa es la sensación, ¿verdad? Porque la gente que está pagando impuestos es la que va a seguir pagando impuestos y mientras tanto ve que el resto que no quiere pagar impuestos no la atacan, ¿verdad? Pero también hay una realidad a nivel global, digamos. Esa es la política que a nivel global se está utilizando. Correcto. Porque están tratando de decir, oiga, sea un poco solidario también. O sea, usted le va a pegar en el tema de impuestos. Sea más solidario de lo que ya es. Correcto. Sea está directamente bien. solidario. Así es. Entre en esa... A ver, entonces, ¿por qué no nos enfocamos un poquito en quienes sí crecieron su riqueza durante la pandemia, en buena hora de paso, porque además generaron empleo, dieron productos, etcétera? Sector alimenticio creció, sector farmacéutico creció, el sector bancario no diría que creció, el sector logístico de carga creció. Hubo 4 o 5, provisión de alimentos creció, en fin, que tuvieron un crecimiento fabuloso. ¿Por qué no grabarlo solo a ellos? Hay que ver cómo el gobierno lo quiere plantear. O sea, hay que cuidar que no le vaya a caer un impuesto sobre el sector turístico, por ejemplo, que sería una barbaridad. Está golpeado, ¿verdad? Entonces hay que ver el gobierno cómo lo utiliza, cómo le da algo al sector. Pero a la vez ahí viene otra objeción. Una característica de los impuestos para que sean legales, que sean generales. Si son discriminatorios, podrían ser cuestionados por ser dirigidos. Sí, pero si es que uno ubica aquellas empresas que lograron un incremento patrimonial con relación al año previo, entonces ya yo estoy dándole la oportunidad de que el que le fue bien pague, digamos, ¿no? Si alguien tuvo un ingreso menor, ventas menores, entonces no tendrías que pagar. Otra opción, Lenín Moreno tenía 38.000 empleados en contratos que se vencían a fines del año 2018. Y en vez de darlos por finalizado con su alma de madre, pero realmente era con el efecto social que tenía, dijo no, el promedio de esos contratos eran $2.800, $2.200 mensuales, lo bajó a 1.100 para que no haya desempleo. ¿Debería eliminar Guillermo Lasso eso? En teoría sí, pero otra vez, cuando te enfrentas con la realidad es distinto. Yo no entendía en mi época de ministro... ¿Cuánto vamos a reducir el Estado? En mi época de ministro, tú decías, había gente que estaba trabajando sin contrato y no cobraba. Entonces decías, ¿cómo puede ser posible esto? Que estás trabajando y no cobras, sobre todo en el tema de educación y salud. Y entonces, al final del día, tenías que ver cómo los incorporabas o ibas depurando. Pero el gasto ha subido de 3.000 millones, que era la nómina en el año 2007, a 9.000, que fue en el 2019. Pero está por 8.000 y pico. Ha caído en el 2020 y en el 2021. La nómina de presupuesto del Estado en 2021 es igual a la nómina del 2014. ¿Ya? Entonces, mi gran pregunta, mi gran duda es, ¿esa nómina ha caído en realidad o es consecuencia de que la gente está en teletrabajo y por lo tanto está recibiendo un valor menor temporal? Cuando regrese, quizás la nómina vuelva al nivel. Confirme o niegue un gran principio, especialmente de los socialcristianos, que son quienes se imponen a cualquier incremento de impuestos y favorecen la reducción de impuestos. Señores, bajar impuestos crece la economía y en el momento en que hay más movimiento económico por vía de mayor actividad aumenta la recaudación, no por vía de mayor imposición. ¿Funciona o no así? No, yo no creo que funcione así. No creo que funcione así, no creo que... ni tampoco que cuando subo un punto del IVA voy a recibir 500 millones, porque también puede haber algún... O sea, hay una vinculación, aparte que no es directa, ¿no? Hay una vinculación que toma su tiempo en ocurrir. Pero hasta que eso ocurra, ¿verdad? Tienes que ir a tratar de corregirlo, o con más deuda, y eso te causa un problema. Estamos jodidos entonces porque el mismo círculo vicioso toda la vida que termina ¿dónde? En el embudo apretando abajo por 1000 razones válidas. Nunca se puede hacer lo que se debe. Sí, pero entendamos, 5.000 millones de déficit fiscal hace un par de años había que financiarlo con deuda al 10%. Eso implicaba un costo de intereses de 500 millones, que equivalía a un punto del IVA. Y hemos tenido 9 años de un déficit fiscal de esa magnitud. Los últimos 2 años, por suerte, hemos tenido un financiamiento multilaterales, que es plata del 2 o al 3%, nos da algo de espacio. La renegociación con la deuda anterior del año pasado bajó el interés del promedio 9% al 0.5% para este año. Le da al gobierno un espacio de ahorro de gastos de intereses de 1.500 millones. Debe aprovechar esos tiempos. Si no aprovecha los tiempos para recortar el gasto o para mejorar ingresos, se le viene encima el interés y se le complica. Y lo otro que se dijo, concesiones,
monetización de activos. La última vez que se habló de cuánto podría generar eso se puso en el presupuesto $2.000 millones, 800 iba a generar la venta del Banco del Pacífico, lo otro era CNT y Sopladora, si no me equivoco. Ok, de eso vamos a hablar, pero antes, hay un tema coyuntural. Del análisis que se ha hecho en esta Proforma 2021, ¿se recorta o no el presupuesto para las universidades? Miren lo que dijo sobre esto la ingeniera Cecilia Paredes, rectora del SPOL. Que hay falta de transparencia en cómo se asignan los recursos de acuerdo a los fondos que nosotros tenemos, que vienen la ley del FOPEDEUPO, que tiene 5 componentes: IVA, renta, el presupuesto general del Estado, regalías mineras y regalías petroleras. Si tú escuchas lo que el gobierno dice, solo habla de IVA y de renta, el resto no habla. Entonces ahí hay un... ¿Dónde está la falta de transparencia? No nos dicen pues de dónde sale el valor que mencionan. Han dicho cerca de 800 millones, 860. ¿Quién no les dice? Ministerio de Economía. ¿Y quién en el Ministerio de Economía? El ministro, ¿Simón el Cueva? viceministro. ¿Le Ellos han son los que preguntado? tienen que... ¿Le han llamado? Sí, claro. Nos hemos reunido hace una semana y media con el viceministro de Finanzas, Orellana. Les dijimos, tenemos esta preocupación, queremos transparencia en cómo se hace el cálculo, queremos que se cumpla la ley. Él nos dijo, estamos trabajando en eso, estamos esperando que el SRI nos den los valores, estamos esperando que nos den los valores por todas partes. O sea, el pero florón les está en vamos de mis manos, ya pasó. ¿Cómo entender ese fenómeno? Yo, desde afuera, pero habiendo vivido adentro, lo interpreto distinto. Yo te pongo a ti un problema que te lo puedo solucionar, digamos, ¿no? Es decir, te dejo algo que dé la posibilidad de que mañana yo pueda corregirlo, digamos. Te doy la oportunidad de que me reclames y te lo devuelvo, digamos. Y hay que chequearlo, ¿no? Entonces... Esa es la estrategia que hay allí. Yo es como yo lo veo, como yo lo leo. Pero sí hay en efecto un recorte, que las universidades dicen que va a repercutir en la reducción de becas y los otros han dicho que no. Han dado una lista de 8 universidades a las que les mantienen los recursos. Dicen inclusive que se los han aumentado. Sí, la ley te dice que lo que el Ministerio de Finanzas envía como proforma se aprueba tal cual como está. No hay que hacerle no se puede hacer ni un cambio. Correcto. Por eso es que en los últimos presupuestos, algunos de ellos ni siquiera salen aprobados por la Asamblea, porque la Asamblea no puede ni siquiera lograr los votos para aprobarlo y se aprueba por la fuerza de ley. Entonces, pero en los debates, seguramente el tema de la universidad será uno de los reclamos al Ejecutivo y el Ejecutivo entonces podrá decir, estoy de acuerdo, voy a hacer esa corrección y lo puedes ir negociando, pero podrás dejar algunas otras cosas por fuera. Digamos, hay que chequear hasta qué punto es una estrategia de negociación de las actuales autoridades económicas. Y ahí vamos llegando a lo clave, porque de lo económico se va siempre a lo político. Porque en lo político se puede resolver lo económico. Ya voy a explicarles a qué me refiero, pero les hice un anticipo hace un rato. Uno, hay otras vías para suplir ese déficit y mencioné una, monetización de activos del Estado, le llaman otras concesiones, etc. Hay más que zanjar esta diferencia ad infinitum de todos los gobiernos, como contó Fausto Ortiz. La realidad versus la campaña chocan y terminamos en la misma historia de siempre y en la misma historia eterna, que es hacer una consulta en la cual estos asuntos se resuelvan. ¿Cómo lo ve un economista? ¿Eso nutre el crecimiento económico o arruina la mejoría que ha empezado? Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. El embudo económico de siempre se puede resolver de una sola manera: consultando algo que permita viabilizar lo que la Asamblea va a bloquear, demagógicamente, ¿ya? Y en algunos casos racionalmente, que es cualquier propuesta de subir impuestos. Hoy Solca cumple 70 años y Mariuxi, 1 año en tratamiento de su cáncer. Como ella, son muchas las personas que han confiado en la labor de Solca.
Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador, lo que ha hecho posible que miles de personas venzan la enfermedad. Solca, 70 años dando esperanza de vida. Seguimos esta entrevista veraz con el exministro de Finanzas y analista económico, catedrático universitario, asesor y consultor constante de opinión pública a cambio de un gracias nada más. Economista Fausto Ortiz de la Cadena. Medidas y ajustes para la economía es el tema que le hemos propuesto. Emitimos desde el piso 33 del Bankers Club. Les recomiendo revisar a los que son socios la serie de promociones que hay cada semana, en especial la próxima, y a los que no son socios, hacerse. Es una ganga. Son 180 mensuales, de los cuales hay una parte que pueden usar en efectivo y tienen una complejidad de servicios que ya se quisieran en otros clubes. Para pagar 18 años sin intereses. A ese plazo, 18 años sin intereses. ¿Es socio? No. Fíjense, no. Ese plazo no es caro. Ok. Le decía yo que esto solo se puede zanjar con una consulta, porque bien decía usted, dudo que la Asamblea les apruebe otra cosa que no sea el impuesto al patrimonio, y le mencioné que por qué piensan en las soluciones convencionales de siempre, si el propio gobierno, habló en campaña, el anterior más, de monetizar activos o de concesiones, etcétera. ¿Por qué no? Sí, ¿cuánto era la monetización que usted planteó hace un rato? 2.000 millones de dólares. 800 Banco del Pacífico, 1.200 millones sopladores y CNT. ¿Cuánto está en la proforma presupuestaria de 2021 en monetización? 250 millones de dólares. ¿Qué cosa? Las torres de CNT. Eso es lo único que consta ahí. Lo único que consta ahí, el Pacífico no está todavía en capacidad de decir, lo voy a vender mañana para que me entre plata. Porque hay un proceso de venta. Y otra cosa más. Tienen 2 años en ese proceso de venta. Lo que pasa es que, a ver, si el riesgo país es 800 puntos como está hoy día y es el mismo riesgo país que ha estado en promedio los últimos 3 meses. No, sí, 3 meses y antes 4 años atrás, 3 años atrás. Solamente en la época preelectoral se pegó el brinco. Un momento que nos disparamos a 1.700. Correcto, exactamente. Pero en promedio ha estado igual, porque hemos conseguido plata al 10%. Mientras más alto el riesgo país, menos plata consigo cuando vendo algo. Entonces sería un error enorme ir a vender el Banco Pacífico hoy día con el riesgo país tan elevado. Ya no le darían 800 millones de dólares como ellos querían. Claro, me da mucha menos plata y entonces podría estar malbaratando un buen activo. Entonces, claro, hay que tratar de ver cómo mejoro las condiciones de riesgo país, tomo políticas adecuadas, las comunico adecuadamente, baja el riesgo país y voy y avanzo hacia el otro lado. La misma historia de siempre. ¿A cuánto debería bajar el riesgo país para vender el Banco del Pacífico? ¿A cuánto lo tuvo Moreno en los primeros 6 meses? Lo 600. tuvo en 450 puntos. Logró colocar deuda del 7%. Ok. ¿Ya? Lazo podría tener mejor número en riesgo país. Ojalá después del acuerdo con el Fondo Monetario un plan adecuado que diga esto voy a hacer, porque el presupuesto del Estado no dice qué es lo que va a hacer, no dice qué es lo que va a resultar. Ojalá pueda bajar a 500 puntos, a 400 puntos. Y ahí sí. Y ahí podrías decir, ok, reactivemos el proceso de venta. Ahora CNT ya no va a generar lo que generaba antes después del problema hackeo que tuvo. Sí, la joya de sí, la corona ya sí. no es nomás que un tronito. Correcto, pero tienes ahí quizás el tema de sopladora, que tiene ya 3 años en análisis con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para ver el proceso. ¿Algún otro activo que pueda servir para monetizar? Ay, tendrá que checar el Estado. Tenía como 40 activos. ¿Alguna otra empresa cuya administración concesionar? La otra grande es Apertura Capital de Petroecuador, Petroamazonas, pero difícilmente Ecuador va a entrar en ese tema porque también hay que cuidar la forma, digamos. Okay. ¿Y el shock de inversión? Acaban de reunirse en México con inversionistas, han hecho trascender que México es el país, yo no sabía esto, que más ha invertido en los últimos 2 años. Bueno, un grupo mexicano que compró Fibeca, hay otro que invirtió en lo que es Arxa, creo que se llama la Coca-Cola. ¿Son mexicanos los que compraron Tony también? ¿Vienen de allá? No estoy seguro. Sí, yo creo que sí. Bueno, la inversión más grande de México aquí entiendo que Tony es Claro. y la Coca-Cola también finalmente. Correcto, Claro, mexicano. Slim. ¿Qué pasó con el shock de inversión? A ver, en los últimos 10 años,
nuestra inversión extranjera directa en promedio es 0.7% del PIB. Ridículamente 700 baja millones de dólares. en promedio. Correcto. Hemos tenido un par de picos en el 2015 y 2018 cuando el Ecuador ha dicho, páguenme los impuestos que están pendientes sin intereses ni multas. Ahí viene la plata de afuera y pagan, y ahí la inversión extranjera de 700 millones sube a 1.500, sube a 1.400, pero eso es temporal y son picos. Pero en promedio es 0.7 o 700 millones de dólares. Eso hay que triplicarlo. Eso hay que multiplicarlo por 4 y esa es la tarea del gobierno. ¿Por qué no desbloquear este bloqueo que tiene el país cada vez que el gobierno quiere hacer lo que prometió con una consulta? Sí, ¿consultar qué? ¿Verdad? Ese es el gobierno que tiene que hacer. Hay gente que dice, mira, consultemos para que el gobierno maneje menos cosas, que el gobierno no tenga que darle la plata al Seguro Social, que el gobierno tenga que comprarle bonos al Seguro Social, que venderle bonos al Seguro Social. Entonces, hay que tener ahí un buen análisis, ¿verdad? ¿Qué consultaría usted que destrabe la economía e impida el despegue económico? ¿Qué? Temas, por ejemplo, el 15% de los trabajadores, para mí es uno de los elementos importantes. Incrementas el costo en el sector laboral y no todos los trabajadores tienen la posibilidad de tener esas utilidades, ¿verdad? Y en el pasado hubo malas prácticas que trataban de evitar que los trabajadores lleguen a ese 15%. Y yo creo que podría encontrarse algún esquema en donde haya un cambio. ¿Eso dispararía la inversión? Sí, porque abaratas los costos de las empresas. Uno. ¿Otro? Y lo segundo, tienes tú 70% de la población que no está empleada formalmente, entre desempleado y subempleado, que debería poder entrar al campo laboral. Donde hay que trabajar es en el tema de crecimiento económico y generación de empleo. Okay. Al final, eso es lo que necesitamos. Y ojalá también incentivos al tema de exportación, que también es un tema que pasa por agricultura y otros productos, ¿no? Hay quienes piensan que parte de este elemento de cubrir el déficit de 5.000 millones y algo más tiene que ver con lo de los combustibles, con la eliminación progresiva del subsidio a los combustibles y de mantenerla focalizada máximo a transporte público masivo. Miren la propuesta que recién hizo Alberto Acosta Burneo ver a su manera cuando tratamos el tema. La alternativa perfecta hacia la que tenemos que ir, pero es una solución de mediano o largo plazo, es hacia una tarjeta magnética, la tecnología lo permite, en donde se carga, cada usuario carga el valor de la tarifa y el Estado automáticamente carga el subsidio. Y de esa manera el transportista, en el momento que uno se sube un usuario al bus, se acerca su tarjeta magnética, le debita el valor de la tarifa completa que corresponde al valor que depositó el usuario más el valor que depositó el Estado automáticamente. No es complicado, pero toma su tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer mientras tanto? ¿Toma su tiempo es cuánto tiempo? Ese es el tema. Yo creo que implementar un sistema de esos puede tomar un año o más. Y por eso es que esta solución no puede ser la que se haga de manera inmediata. De manera inmediata hay que ir a una solución que no es la perfecta, pero que es la viable. ¿Cuál es la solución? De transición. De transición. Y yo creo que la solución de transición puede ser tan sencilla y que puede ser implementada en cuestión de semanas, por no decir 15 días como máximo, que es establecer el monto que se debe subsidiar a cada unidad de transporte público registrada en base a un consumo promedio. Llegar a un consenso y decir, en promedio son tantos galones al mes. Okay. Llegado a ese consenso, se establece también cuál es la tarifa base, es decir, un diésel de cuánto. Primero, ¿le ve viabilidad a un mecanismo así? El mecanismo que plantea Alberto es subsidiar al usuario final. Esa es una alternativa, yo la comparto. Y hay la otra, que es subsidiar al dueño del transporte, ¿verdad? Que también es posible. Acá lo importante es que el tanquero de Petroecuador que sale con el diésel, ese diésel salga a precio sin subsidio, precio internacional o precio fuera de subsidio. Llega a la estación de servicio y se siga vendiendo a precio internacional, para que no haya en el camino el deseo de que ese transporte de combustible se desvíe hacia otro lado. Okay. Entonces, de esa manera aseguras que cortas por ahí el subsidio. Y ahí tendrás que ver cuál es el que es más rápido implementar. Es más rápido es darle el subsidio al transportista mientras tú corriges el tema y das la tarjeta magnética para que la gente pueda comprar. Uno compra tarjeta cuando va a Europa, compra la tarjeta con el bus y le van marcando la tarjeta y van marcando también. Sí, la eliminación del subsidio solo para transporte masivo. Eso excluye taxis. Taxis de transporte público, pero no masivo. Sí.
Hay 3 combustibles que están discutiéndose su eliminación de subsidio. Hay un cuarto que es gas, que no se lo toca. El Fondo Monetario ni siquiera lo menciona en las cartas de intención. Okay. Ahí hay como 700 millones de subsidio ahí, pero no importa, corrijamos primero los otros. Correcto. ¿Y por qué los otros? La gasolina super se consumía hace 3 años 190 millones de galones al año. Hoy día se consumen 110. Es decir, la gente cambió su hábito de consumo o se cambió a extra. Las dos cosas. Y ahí no hay subsidio en este momento. Correcto. La gasolina extra y eco se consume al año 1.200 millones de galones. Y ahí prácticamente ya no hay subsidio. Ya porque el precio actual de 2.28, más el que está incorporado ahí el IVA, prácticamente ha eliminado el tema de eso. Correcto. Por lo tanto, nos quedamos entonces en el diésel. ¿Cuánto se consume el diésel al año? 1.300 millones de galones. ¿Cuánto podría ser el subsidio del diésel hoy día en un año? Yo creo que es $1 de subsidio por lo menos. Entonces son 1.300 millones de dólares que si no se corrige sería el peso. Eso es menor que lo que era en el pasado. En el diésel pudo estar mucho más alto y el precio internacional del petróleo, que hoy día está bordeando los 65, 70, no tiene expectativas claras de que pueda subir. Yo creo que va a estar ahí, en el año siguiente puede bajar incluso a 50, 55. Por lo tanto, ya lo que nos falta de incremento del precio en los combustibles es muy poco. Pero en lo político, el presidente perdió la oportunidad de detener el incremento del precio cuando él arrancaba su mandato y sentarse a negociar y hacer la focalización. Hoy día, si el presidente dice voy a detenerlo, va a darle un gran triunfo a ISA y la CONAIE, que está exigiéndole que detenga. Por lo tanto, ahí hay una cosa política que tiene que discutir. Ok. Yo he tratado de sumar mentalmente cuánto hipotéticamente podría irse disminuyendo el déficit con 2 cuestiones que ya no van a rendir lo que rendirían. 2.000 millones en monetización de activos, que no pueden ser eso por el monto, la razón que usted explicó, y 1.300 millones en la eliminación del subsidio del diésel. Solo con esos 2 rubros, en teoría, habrían 1.300 millones menos de déficit para el próximo año. ¿Por dónde más se puede ir recortando si no es gasto público, si no es eliminación de esos 38.000 contratos que ahora son 33.000? Yo quiero destacar algo, Carlos, que estaba preocupado que ibas a hacer una cuenta mala, pero veo que la hiciste perfectamente. Los 2.000 millones de la monetización, si se hacen este año o el próximo, afectan solo en ese año. Correcto. No afecta esas 2.000 millones el déficit fiscal constante, porque Correcto. el otro año desaparece ese ingreso. Correcto. Y si quedamos igualitos. Correcto. Entonces hay que hacer la otra, que es lo que dice los 1.300 millones de subsidios, ese sí queda constante, ¿verdad? Entonces, si yo vendo los muebles en mi casa, genero ingresos, pero no quiere decir que voy a tener más plata el otro año. Lo que es cierto que me quedé sin muebles para vender. Entonces hay que corregir en el tema de los subsidios, porque en algún momento el tamaño del subsidio con el precio del petróleo a 100 era el mismo tamaño del déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hicimos como país? Endeudamos al país para poder dar combustible subsidiado, que es una locura. El año 2020, por el precio del petróleo caído y la mejora en los precios, el subsidio fue apenas 1.000 millones. En el 2021, ahora va a ser 2.000 millones, pero ahí están 800 millones del gas. Es decir, igual ha caído el subsidio, pero podría eliminarse un poco más en el tema del diésel focalizándolo adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Los diagnósticos son claros, siempre son perfectos, además y abundantes. Los análisis son correctos. ¿Cómo hacemos bien la fórmula en el pizarrón y la aplicamos mejor a la realidad? De eso vamos a hablar en la siguiente parte de la entrevista. Más unidos, más seguros, con trabajo, optimismo. Hoy volvemos, todos juntos, sabor hondo. ¿Qué medidas tomaría Fausto Ortiz si fuera otra vez ministro de Finanzas? Eso nos responde al volver.
Gracias a todos quienes respondieron a mi pedido de algunas inquietudes para el economista Fausto Ortiz. Hemos tratado las principales de todo lo que he revisado, pero hay una que no quisiera excluir. Dice, si la economía del Ecuador en pandemia tuvo una fuerte desaceleración, ¿cómo se pretende fortalecer la economía mejorando la productividad laboral? Sí, el gran perdedor como sector en Ecuador fue el sector turístico, sector de aviación, que está vinculado al sector turístico. Ese es el gran perdedor. Restaurantes, hotelería. Correcto. Sí. ¿Y a quién identificas como perdedor? A la gente que perdió el empleo. ¿Cuánta gente perdió empleo? 300.000 personas, 500.000 personas. Perdieron empleo muchísimo más en el sector privado que en el público. En el privado habrán sido 300.000 y en el público 15.000. Correcto. Entonces, el gran impacto está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de reactivar la economía para que esa gente pueda volver a ser empleada. Ese es con una reforma laboral que le permita a esa gente no volver a ser empleada en las actuales condiciones, porque son muy gravosas, dicen los empresarios, sino en las nuevas. La propuesta del gobierno es que esa gente se acoja a un régimen laboral distinto, por ejemplo, que permita el trabajo por horas, que no tenga el mismo nivel de indemnización si es que hay despidos, o que descarte la posibilidad de despidos, que no tengan las cartas laborales que normalmente se tienen. ¿Es correcto? Sí, a veces la parte legal nos complica, ¿no? La gente dice, no puedes quitarle ese derecho irrenunciable a recibir la liquidación. Pero cuando te quedas sin trabajo, entonces te toca migrar a Venezuela, ya no, te toca migrar a Estados Unidos, y en Estados Unidos aceptas lo que sea, y no estás diciendo, oye, yo quiero que me des mi liquidación. Qué bien entonces, dicho. hagamos algo. Si es que llega a los Estados Unidos. Claro, si pagaste los $15.000 y si no se muere en el camino. Okay. Entonces, hagamos una figura como esas zonas especiales de desarrollo, las sedes, en donde dice, ubiquen empresas en esa parte, y en esa parte, por 3 años, ese sector, ¿verdad?, tiene este tipo de legislación. Qué interesante. Entonces, alguna cosa en ese sentido. Hemos entrado ya en lo que le dejé como pregunta planteada. Usted es ministro de Economía hoy día, ¿qué sí haría y qué no haría? El ministro tiene el presupuesto del Estado como su herramienta, ingresos y gastos y el financiamiento. Vamos a ir por la fácil, el financiamiento. Hay que pagar $5.000 millones que vencen cada año de deuda, ¿verdad? ¿Por qué 5.000 y no 1.000? Porque si yo tengo una deuda de 60.000 millones y la pago en 12 años plazo, pago 5.000 millones por año. Pero si esa deuda de 60.000 la pudiera patear a 30 años... O sea, reestructurar la deuda, claro, es la primera misión. Entonces, pues esos 5.000 se volverían 2.000. Ya. Saliste del tema del financiamiento. Luego, el otro tema, vamos al lado de los ingresos, ¿verdad? Hay que eliminar la salida de divisas. Hay que eliminarla. No tiene sentido hoy día mantener esa salida de divisas porque la plata no está huyendo afuera del país para buscar una mejor inversión. Cuando arrancamos con la salida de divisas, yo estuve en esa reunión, la idea era controlar que la plata no salga porque localmente la tasa de interés era 3% y habían bancos afuera que pagaban el 8% porque era un momento distinto. Correcto. Y entonces había que tratar de evitar que la plata se vaya porque es especulativo. Hoy día no hay esa realidad. Nosotros nuestra tasa es 7 y afuera es negativa, por lo tanto no hay eso, hay que eliminarlo. Pero hay que compensarlo, ¿verdad? ¿Compensarlo de qué manera? Un IVA diferenciado. Entonces pongamos un IVA diferenciado hacia las importaciones. Bajemos los aranceles, subamos el IVA en importaciones y eliminemos la salida de divisas. Por ahí debería ir algo en el tema. ¿Cuánto generaría ese trío de medidas si se aplican simultáneamente? Más o menos. Lo uno le da un alivio de $3.000 millones en un año, ¿verdad? Porque solo tocaría pagar 2.000 por año. Pero eso es simplemente alivio de flujo. Ok, menos canas para el ministro de Finanzas. Correcto. Pero no le genera ingresos, ¿verdad? Es correcto. La otra, Pero aumenta tu liquidez, pues. O sea, tienes que separar 2.000 millones para pagar deuda este año, ya no 5.000. No, tienes que conseguir 5.000 para pagar 5.000. Ahora vas a tener que conseguir 2.000 para pagar 2.000. Ok, bien explicado. Lo otro, si yo compenso salida de divisas, ¿verdad?, con otras medidas, no genero más dólares, porque he compensado. Pero la actividad económica podría verse incentivada y crecer. Y es la actividad económica, el crecimiento de la actividad económica, el que puede generarte más empleo, más ingresos y más estabilidad de largo plazo. Sí sabe cuál es la pregunta del millón, ¿no? Sí sabe. ¿Por qué se ve tan bien y tan fácil de afuera y no se puede de adentro? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se quiere hacer. Pero si en este gobierno tienen la coyuntura ideal para poderla hacer. El país tiene un apoyo formidable a lo que hace, tiene 75% de aprobación, no tiene mayoría en la Asamblea, pues la Asamblea no le importa a nadie un carajo.
¿Ya? Hay apoyo internacional, ha bajado el riesgo país, se lleva bien con Rusia, se lleva bien con China, estamos en buenos términos con los vecinos. ¿Qué quieren? Es que lo que yo planteo en ese ejemplo o alternativa trata de lograr algo que se apruebe en la Asamblea. No es simplemente una buena idea que se va a extrañar. ¿Por qué se podría aprobar en la Asamblea? Porque voy a bajar aranceles y voy a subir IVA a las importaciones y voy a eliminar esa ley de divisas. Es decir, al final el importador va a costarle lo mismo. ¿Lo entenderá la Asamblea? Quizás habrá que intentarlo. Ok. La parte final con Fausto Ortiz, que tiene algo que solo lo producen, uno, la edad, dos, la formación y sobre todo, tres, la experiencia, sabiduría. ¿Cuáles deben ser las prioridades en lo económico entonces a partir de los 100 días? Se lo preguntamos a Fausto Ortiz en la parte final. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Quedó planteada hace pocos instantes la pregunta final con la cual cierro esta entrevista, porque en desorden, por mi causa, no por la forma de exponer de él, hemos respondido lo que dejé como pregunta final, pero no el orden en que deberían ir. Por eso hablé de cuáles deben ser las prioridades económicas del gobierno en estos 100 días. ¿Cómo reordenaríamos todo lo que usted ha propuesto y aclarado? ¿Por dónde reempezar a partir del 31 de agosto que se cumplen 100 días? Sí, el gasto, la población cree que debe ser recortado. Es la sensación, la gente cree que tiene que recortarse el gasto. Por lo tanto, también hay que darle las cosas que la población cree, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer esfuerzos para recortar el gasto innecesario? ¿Cómo hacer esfuerzos para bloquear desde el sector público gastos superfluos? ¿Cómo pasar un mensaje que aunque no sea mucho económicamente... Correcto. Simbólicamente el gobierno comparte el sacrificio, no solo me está pidiendo que me apriete yo, se aprieta él. Exactamente. Entonces, y en este presupuesto hablan de 8.000 millones de dólares en lo que se llama gasto capital e inversión. El año pasado y el anteaño pasado eran 5.700, ahora va a ser un incremento muy fuerte. Entonces, primero es transparencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué crees que son 8.000? ¿O me estás inflando el gasto? Okay. Entonces hay que tratar de decir, evaluar, ese proyecto hay que hacerlo o no, y tratar de ser un poco menos madre de caridad. El gobierno autónomo en Quito dice, vamos a hacer el metro a $0. El gobierno nacional debería decir una vez, si vas a $0, olvídate de mi financiamiento y apoyo. Pues no, porque si no lo puede cubrir la municipalidad, peor lo va a poder cubrir el gobierno para todo el país. Claro, porque va a tener que aumentar el subsidio del gobierno y de paso todo el Ecuador que pague ese subsidio va a pagar el metro de Quito gratis que Yunda demagógicamente dice que la gente podrá usar. Claro, entonces, hay cosas que le corresponden al gobierno, pero hay cosas que el gobierno tiene que influenciar también. Hemos dejado a un lado de la entrevista la seguridad social. Hay un tema enorme de problemas ahí que le cuesta al Estado más de 2.000 millones de dólares al año por el 40%, que la ley le obliga a darlo. Pero hay que corregir también allá. En su momento el Fondo Monetario de Ecuador, hace 3 años, lo escribieron. Decía el Fondo Monetario de Ecuador que quizás había que subir la edad de jubilación, subir los aportes, pero el gobierno anterior dijo, no, yo no lo voy a tomar, que lo tome otro. Digamos. Ok, ¿por qué no ha sido Simón Cueva la voz cantante en esos temas? Es complicado. Sí. ¿Por qué? Tenemos un ministro de Finanzas silente que no lidera temas económicos. Pero el gobierno en general ha cambiado la estrategia de no aparecer en los medios tradicionales, tratar de enfocarse en las redes sociales y en esa dinámica casi que permanecer ausente.
Ok, porque llega el 35% de una población nada más y al resto lo deja fuera. ¿Y eso es correcto? No, entonces hay que cambiar el asunto. El gobierno, estamos a la espera en 100 días ya de un plan económico. Hubiéramos querido que ya se implemente, porque el candidato, luego presidente de la República, tenía 8 años en campaña. Ya uno decía, los 100 minutos que planteaba eran suficientes, pero nos dimos cuenta que la problemática del gobierno era mucho más grande. Pero después de los 100 días necesitamos ya conocer el plan del gobierno y ojalá conocerlo antes que la misma carta de intención del Fondo Monetario. Correcto. Porque si no vas a vincular que el gobierno está sometido a la agenda del Fondo Monetario y no a la agenda propia del gobierno. Ok. Mil gracias. A usted, Carlos. Ya no hemos agotado el tema, pero hemos abierto el camino. Fausto Ortiz ha dejado claro qué se ha hecho bien, qué se debe hacer mejor, qué no se ha hecho y cómo hacer lo urgente, en lo cual felizmente él, no yo, incluyó comunicación. Yo solo quiero recordar que el ambiente es propicio quizá como nunca para el cambio que se ofreció y que no se lo debe desperdiciar. Señores, el lema de quienes suben al poder siempre es: nuestra principal misión es permanecer en el poder. No. Cuando ganó Jaime Roldós, Fausto Ortiz tiene 11 años menor que yo, la consigna de ellos fue, se los puedo contar ahora, venimos por 20 años. Duraron año y medio, porque no se la quisieron jugar con un plebiscito que planteó Alejandro Román Armendáriz. Y debido a esa debilidad que mostró el presidente, que era muy fuerte, pudieron conspirar para asesinarlo con ese accidente causado por alguien, que es lo que no se ha establecido, pero lo cual no dudo. ¿Ok? Ahora hay circunstancias excepcionales otra vez, hay peligros inusuales otra vez. El grupo de escolta de Guillermo Lasso tiene un entrenamiento singular porque él ha roto lanzas con el narcotráfico. Sí, las amenazas son mayores que las que hubo en tiempo de Jaime Roldós. Pero hay una cosa que también se debe decir, una necesidad mayor de que se haga ahora o nunca habrá el cambio, porque estamos sitiados por el socialismo del siglo XXI al norte, apretados por el socialismo del siglo XXI al sur. Chile se va a donde nunca debió regresar. El desastre de Argentina es terrible, Venezuela envía los suyos, Nicaragua los suyos, etc. ¿Y saben cómo se permanece en el poder 4 años y se cumple eso de que el primer deber de un gobierno que está en el poder es permanecer en el poder cumpliendo lo que se prometió? Y aquí se han dado claves de cómo hacerlo. Hasta la próxima semana. Transmisión simultánea, OnePlus.tv, Radio Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua.